Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo se hizo pedazos. No fue cuando encontré los mensajes. Ni siquiera fue cuando noté esas miradas raras que Vanessa, mi cuñada, me lanzaba durante las cenas familiares. Fue un martes por la tarde, en el consultorio de mi ginecóloga, cuando la doctora Miller me miró con esos ojos llenos de lástima. Esos que usan los médicos cuando están por darte una noticia que te va a destrozar. Lo siento, Clare. Los resultados son concluyentes. Tu problema para concebir no es temporal. Se llama falla ovárica prematura. Recuerdo que me quedé viendo el techo, tratando de contar los puntitos de las baldosas mientras todo se volvía borroso. 3 años intentando. 3 años de controlar mi temperatura, de tratamientos de fertilidad, de pruebas que siempre salían negativas. Y ahora esto. Existen otras opciones, continuó la doctora, con una voz suave. Óvulos de donante, adopción. Pero yo no podía pensar en otra cosa más que en cómo iba a decirle esto a Mark. Mi esposo desde hace 7 años. El hombre que hablaba de nuestros futuros hijos desde la tercera cita. El que viene de una familia donde la sangre y el apellido lo son todo. Ese día manejé a casa en silencio. Ensayando una y otra vez cómo se lo diría. Cómo explicarle que no podría darle lo que más deseaba en este mundo. Incluso me detuve a comprarle su whisky favorito, para darnos valor, a los dos. Pero apenas crucé la puerta, escuché voces que venían del cuarto. Mark estaba en casa temprano, lo cual jamás pasaba. Y no estaba solo. ¿Estás segura? ¿Segura de verdad? Su voz sonaba tensa, como atrapada entre el miedo y la ansiedad. Sí, 10 semanas ya, respondió Vanessa. La esposa del hermano de Mark. La mujer que había sido como una hermana para mí durante casi 10 años. Me quedé congelada en el pasillo, aferrada a esa botella de whisky como si fuera mi último soporte. Algo dentro de mí ya lo sabía. Pero mi mente se aferraba con desesperación a cualquier otra explicación. Nadie puede saberlo. Mi hermano no puede saberlo. Nunca. Entonces escuché la voz de Mark, más baja, casi en un susurro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vanessa soltó un leve sollozo. Lo voy a tener, Mark. Siempre he querido un bebé. Y Jason ya ni siquiera me toca. Él va a creer que es suyo. Quiere creerlo. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Fingir que no es mi hijo? ¿Ver cómo mi cuñado cría a mi bebé? Esas palabras. Las palabras de mi esposo. Fue como si me golpearan físicamente. Debía ser algún sonido, quizá un gemido, una exhalación. Porque, de pronto, se hizo un silencio total. No esperé. Caminé directo al cuarto. La botella se me resbaló de la mano. No se rompió, solo rodó por el piso de madera, haciendo un ruido hueco que parecía resonar con el vacío que se acababa de formar dentro de mí. Se separaron como adolescentes atrapados. Pero ya era tarde. La mano de Vanessa estaba sobre su vientre. Ese pequeño bultito que no había notado antes. Y el rostro de Mark perdió todo el color. Clare, empezó a decir, pero levanté la mano para callarlo. No me salían las palabras. ¿Cómo iban a salir? ¿Qué palabras existen para algo así? Hoy me dijeron que no puedo tener hijos, dije al fin, con una calma que hasta a mí me asustó. Qué ironía, ¿no? Sus rostros. Dios mío, esos rostros. Horror. Culpa. Y debajo de todo, alivio. Alivio porque el secreto ya no era secreto. Como si llevaban esperando este momento, como si por fin yo los hubiera liberado de su engaño. Vanessa empezó a llorar, con esos sollozos exagerados que me daban ganas de gritar. No fue planeado, Clare. Te lo juro, no fue con intención. Simplemente pasó. ¿Te caíste sobre el pene de mi esposo? Lo repetí varias veces. Mark intentó acercarse. Mi amor, por favor. Déjame explicarte. No me llames así, susurré. Nunca más me llames así. Recuerdo el silencio que invadió el cuarto. Y como la luz de la tarde atravesaba las cortinas del dormitorio. Esas mismas cortinas que yo elegí cuando nos mudamos, soñando con la familia que formaríamos aquí. La familia que yo no podía darle. La que él decidió formar con otra. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Se miraron. Esa mirada. Esa simple mirada entre ellos me dolió más que todo. Era complicidad. Secretos compartidos.
Una traición tan profunda que sentí que me iba a ahogar. 8 meses, dijo Mark por fin. Pero no fue algo serio. Solté una risa rota, tan oscura que hasta yo me asusté. ¿No serio? Ella está esperando a tu hijo. Nuestro sobrino o sobrina. En realidad será tu hijo o hija. A mí me parece bastante serio. Vanessa dio un paso hacia mí, intentando tocarme. Clare, nunca quisimos hacerte daño. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Pero no como la gente lo dice. No grité. No aventé nada. Sentí algo frío, duro, cristalizarse en mi pecho. Como el hielo que se forma sobre un lago en pleno invierno. Lárguense de mi casa, dije, firme. Los dos. Ahora. Se fueron. Llorando, suplicando. Lágrimas de ellos. No mías. Pero se fueron. Me senté en el piso de la recámara. Nuestra recámara. Y sentí que algo dentro de mí cambiaba. El dolor seguía ahí. Enorme, aplastante. Pero debajo de eso, algo más estaba naciendo. Algo con garras. Algo que sabía esperar. Porque en ese momento supe, con una claridad brutal, que ellos iban a pagar. Los dos. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. Las semanas siguientes fueron un tipo de infierno muy especial. De esos donde sonríes en cenas familiares mientras ves a tu esposo evitar la mirada de su hermano. Donde tu suegra no deja de hablar emocionada sobre lo feliz que está por ser abuela, sin saber que su propio hijo, mi esposo, es el verdadero padre. Y yo me quedé. Sí, me quedé. Eso siempre sorprende a la gente. ¿Por qué no me fui de inmediato? ¿Divorcio? ¿Escándalo? Porque la venganza, cuando se sirve fría, requiere paciencia. Y yo la quería helada. Así que fingí. Fingí ser la cuñada amorosa. Escuché las quejas del embarazo de Vanessa con una sonrisa forzada. Asentí cuando hablaba de cómo Jason, su esposo, a quien estaba traicionando de la peor manera posible, estaba muy ocupado con el trabajo y no se conectaba con el embarazo. Mientras tanto, Mark me observaba desde el otro lado del cuarto. Sus ojos me rogaban que me callara, que protegiera su secreto. 3 semanas después de descubrir todo, Vanessa anunció que sería niña. Vi a mi suegra llorar de felicidad. Vi a Jason poner su mano en la panza de Vanessa, orgulloso, convencido de que era su hija. Vi cómo Mark se excusó y se encerró en el baño por 20 minutos. Esa noche, Mark intentó hablar conmigo por primera vez. No sé qué hacer, susurró en la oscuridad, pensando que yo dormía. Es mi hija, Clare, mi hija. No dije nada. Le di la espalda. Los ojos bien abiertos. Cometí un error. El peor error de mi vida, continuó. Pero, ¿cómo voy a alejarme de mi propia hija? Tuve que contenerme para no voltearme y gritarle. Para no recordarle que sí podíamos tener hijos. Adopción. Subrogación. Donación. Pero no. Él eligió crear una hija con mi cuñada. De la forma más sucia y cruel posible. 2 días después, Vanessa me llamó. Quería tomar un café. Accedí. Quería ver qué clase de justificación absurda me daría. Nos sentamos en un rincón tranquilo del café que solía ser mi favorito. Ahora, como muchas otras cosas, arruinado. Quiero que entiendas algo, dijo, revolviendo nerviosa su latte descafeinado. Mark y yo, no fue amor. Fue consuelo. Jason estaba tan distante, tan frío. Y Mark también estaba sufriendo. ¿Sufriendo? Repetí. ¿Por qué no podía tener hijos? ¿Por qué se sentía menos hombre? La miré sin poder decir nada. ¿Ahora querían culparme a mí? ¿A mi cuerpo? ¿A mi dolor? O sea que fue mi culpa. Logré decir al fin. No, no quise decir eso. Intentó tomar mi mano, pero me retiré. Solo quiero que sepas que no fue un gran amor. Fue un error. Un error terrible. Un error que estás manteniendo, dije, mirando su vientre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo no tenerla, Clare. He querido ser mamá por tanto tiempo. ¿Y Jason? ¿Merece vivir esta mentira? Bajó la mirada. Jason y yo no hemos tenido intimidad en casi un año. Él sabe que no es suya. Solo no sabe que es de Mark. Otra traición más. Otra mentira. Pero esta me servía.
Lo que más me rompió no fue la infidelidad. Fue el silencio. El silencio de los que sabían y no dijeron nada. Los padres de Mark, que vieron la tensión pero fingieron para no romper la familia. Nuestros amigos, que vieron mi dolor, y no ofrecieron más que frases vacías. El mismo Mark, que empezó a dormir en el cuarto de visitas. Pero nunca se fue. Nunca enfrentó lo que había hecho. Yo lo di todo por esta familia. Yo organicé las cenas de Navidad, las comidas de Día de Gracias. Yo cuidé a mi suegro durante su tratamiento de cáncer, cuando nadie más podía con eso. Yo organicé la reunión familiar del verano pasado. Yo recordaba los cumpleaños de todos. Yo mantenía a esta familia unida, con puro amor y voluntad. ¿Y cómo me pagaron? Como si fuera basura. Como si nunca hubiera importado. El colmo fue cuando Vanessa me pidió que organizara su baby shower, delante de toda la familia. Tú eres buenísima para estas cosas, Clare, dijo con su mano sobre esa panza que ya no se podía ocultar. Y tu casa es mucho más grande que la nuestra. Todos asintieron con entusiasmo. Incluso Mark. Ese cobarde murmuró algo sobre que sería un bonito gesto. ¿Un bonito gesto? ¿Organizar una fiesta para celebrar al hijo que mi esposo tuvo con otra mujer? ¿En mi propia casa? La casa donde yo nunca podría tener uno. Sonreí. Asentí. Acepté. Y en ese momento, supe exactamente cómo haría que pagaran. Necesito como un mes para organizarlo bien, dije, sacando mi agenda como si fuera cualquier evento familiar. ¿Qué te parece el 12 de abril? Así me da tiempo de hacerlo especial. Vanessa aplaudió. Encantada. Eres la mejor, Clare. Sabía que podía contar contigo. Sí, todos podían contar conmigo. Para ser la responsable, la comprensiva, la que sonríe aunque se esté desmoronando por dentro. Pero ya no más. Porque yo lo di todo por ellos, y me tiraron como si no valiera nada. Era hora de que supieran con quién se estaban metiendo. Planear el baby shower de Vanessa se volvió mi obsesión. Pero no porque quisiera que saliera perfecto en el sentido tradicional. Quería que fuera perfecto para lo que tenía en mente. Cada detalle, cada invitación, cada adorno. Todo construido para un momento que lo cambiaría todo. Pero primero necesitaba información. Pruebas. Poder. Mark y yo vivíamos como desconocidos bajo el mismo techo. Él caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de que yo explotara y lo expusiera. Lo que no sabía era que yo tenía planes mucho más grandes que un simple escándalo. Empecé ganando acceso a su celular. No lo robé. No lo hackeé. Eso sería demasiado obvio. En cambio, le sugerí que uniéramos nuestras cuentas para facilitar la planificación familiar. Él aceptó encantado. Probablemente creyó que eso significaba que lo estaba perdonando. Que estábamos avanzando. En realidad, eso me dio acceso a su historial de ubicaciones, su almacenamiento en la nube, y sus respaldos de mensajes. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. La aventura no empezó cuando estábamos luchando por tener hijos. Había comenzado casi 2 años antes, mucho antes de que siquiera intentáramos. Había recibos de hoteles, mensajes íntimos, videos que no fui capaz de ver. Pero lo más valioso, una serie de correos entre Mark y un abogado. Correos donde discutían cómo proteger sus bienes en caso de divorcio. Fechado solo 3 semanas después de que supimos que yo no podía concebir naturalmente. Él ya estaba planeando su salida, mientras me acompañaba de la mano a las citas médicas. Hice capturas de todo. Imprimí documentos clave. Los guardé en una nube segura, solo accesible para mí. Después, fui con una abogada. No la que Mark y yo habíamos usado por años. Una nueva. Famosa por manejar divorcios de alto perfil con el mínimo desastre y el máximo beneficio para sus clientas. ¿Qué quieres lograr con todo esto, Clare? Me preguntó en la primera cita. Todo, le respondí sin pensarlo. La casa. La mitad de su negocio. Y que nunca olviden lo que hicieron, dijo ella, asintiendo sin juzgar. La parte financiera es sencilla con lo que me has mostrado. La satisfacción emocional. Eso es más complicado legalmente. Sonreí. Esa parte déjamela a mí. El siguiente paso fue Jason. Mi cuñado. El esposo de Vanessa. La otra víctima en este circo retorcido.
Lo invité a almorzar. Algo casual. Solo familia, según yo. ¿Y tú cómo vas con todo esto? Le pregunté mientras comíamos. ¿Emocionado por ser papá? Su sonrisa fue vacía. Es lo que Vanessa quiere. ¿Pero tú qué quieres, Jason? Le dije, mirándolo a los ojos. Ahí vi el dolor que estaba escondiendo. Solo quiero que mi esposa me mire como antes. Susurró. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Te entiendo más de lo que imaginas. No le dije nada ese día. No estaba lista. Pero planté semillas. Preguntas sutiles. Sobre la fecha del parto. Sobre ciertos rasgos genéticos que se dan en la familia de Mark. Que podrían aparecer. Durante las semanas siguientes, seguí con mi papel de cuñada ejemplar. Decoraciones en rosa y dorado. El restaurante favorito de Vanessa para el catering. Invitaciones escritas a mano, una por una, para 30 mujeres. Todas decían lo mismo. ¡Qué valiente eres, Clare! ¡Qué generosa! ¡Qué noble! Si supieran. 2 semanas antes del baby shower, me reuní en privado con Richard, el socio de Mark. Siempre habíamos tenido buena relación. Cenas de parejas. Nuestros esposos eran amigos. Se sorprendió de que lo citara sin Mark. Pero aceptó. Después de los saludos de rigor, fui directa. Necesito saber algo. Y necesito que seas completamente honesto. Richard se movió incómodo. Claro. Clare. ¿Qué pasa? ¿Sabías lo de Mark y Vanessa? Su cara se desplomó. La respuesta estaba clara antes de que hablara. Yo ya sospechaba. Mark se tomaba almuerzos largos cuando ella estaba en el centro. Salía temprano de eventos cuando ella también lo hacía. Esperaba estar equivocada. Y nunca pensaste en decírmelo, o decírselo a Jason. Richard bajó la mirada. No era mi lugar. Pensé que se les iba a pasar. Estas cosas casi siempre mueren solas. Excepto que ahora hay un bebé, dije sin emoción. Richard alzó la vista, horrorizado. ¿El bebé es? Sí. Y necesito tu ayuda. Resultó que Richard también tenía motivos para detestar a Mark. Durante años, mi esposo se había colgado medallas que no le correspondían, usando su amistad para robarle crédito en proyectos. Y Richard tenía pruebas. Correos. Archivos. Grabaciones de reuniones. Todo. Extremadamente útil para mí. Una semana antes del baby shower, visité a la mamá de Vanessa. Una mujer encantadora que siempre me trató como a una hija. Estaba fuera de sí de tanta emoción por convertirse en abuela. Estoy tan feliz de que tú y Vanessa se hayan mantenido unidas a pesar de todo esto, dijo, mientras me mostraba la ropita que había comprado para la bebé. Los problemas de fertilidad pueden crear tanta distancia entre hermanas. Sonreí y asentí. La dejé creer esa mentira. La que Vanessa había tejido cuidadosamente, que mi distancia se debía solo a la tristeza de no poder tener hijos. Y no a que sabía perfectamente de la traición de su hija. Antes de irme, mencioné de forma casual. Vanessa tiene suerte de que será niña. Hay una condición genética del corazón en la familia de Jason que solo afecta a los varones, ¿no? Su ceño se frunció. ¿Qué condición? En su familia no hay nada así. Ah, debo estar confundida, dije rápido. Juraría que Mark me mencionó algo de que el papá de Jason tenía un problema del corazón que se podía heredar por el lado masculino. Otra semilla plantada. 3 días antes del evento, me quedaba un último pendiente. Fui con la doctora Miller, mi ginecóloga, y pedí mis expedientes médicos completos. Me los entregó sin hacer preguntas. Luego le pregunté algo inusual. ¿Existe la posibilidad de que se hayan equivocado con el diagnóstico? Ella se quedó confundida. Hicimos las pruebas 2 veces. Clare. Sé que fue una noticia dura. ¿Pude haber concebido antes de que se desarrollara la condición? Digamos, hace 6 meses. En sus ojos apareció la comprensión. Pensó que estaba aferrándome a una esperanza. Es extremadamente improbable, pero no es médicamente imposible. Aunque si hubiera ocurrido, tú lo sabrías. Claro, dije, guardando los documentos en mi bolso. Solo quería descartar posibilidades. Manejé a casa con una paz que no había sentido en meses. Todo estaba listo.
Invitaciones enviadas. Decoraciones compradas. Catering confirmado. Pruebas recopiladas. Yo les había dado todo. Mi amor. Mi lealtad. Mi confianza. Y ellos me lo pagaron con traición y humillación. Ahora era su turno de perderlo todo. La noche antes del baby shower, Mark volvió a intentar hablar conmigo. Quería explicar. Justificarse. Sé que no hay forma de arreglar esto, dijo con la voz quebrada. Pero quiero que sepas cuánto lo lamento. Lo miré. Lo miré de verdad por primera vez en semanas. Al hombre que había amado. Al que le confié mi corazón, mi futuro, mis sueños. Lo sé, respondí suavemente. Y mañana, todos los demás también lo sabrán. Él no entendió. Pensó que amenazaba con un drama en la fiesta. Un escándalo que podría manejarse y olvidarse. No tenía ni idea de lo que se venía. Nadie lo tenía. El día del baby shower amaneció soleado y claro. Perfecto para destruir vidas. Me levanté temprano y decoré todo con cuidado meticuloso. Globos en rosa y dorado. Mesa de regalos. Pastel con bienvenida. Bebé en letras cursivas. Todo. Perfecto. Mark me observaba nervioso desde lejos. Claramente esperando que me quebrara o estallara. Yo solo sonreí. Es un evento solo de mujeres, le recordé. ¿Por qué no te vas a jugar golf con Jason? Seguro le vendría bien distraerse. El alivio en su rostro fue casi ridículo. Pensaba que lo estaba dejando escapar. A mediodía, la casa estaba irreconocible. A la 1, llegó el catering. Y para las 2, comenzaron a llegar las invitadas. Amigas, familia, compañeras. Todas con regalos y sonrisas listas para celebrar nueva vida. Vanessa llegó al final, acompañada de su madre y la mía. Radiante, vestida en un tono rosa suave. Acariciándose constantemente la panza de 7 meses. Me abrazó y susurró. Gracias. De nada, le susurré. Hice que este día fuera muy especial. Durante la primera hora, todo transcurrió como se esperaba. Juegos tontos de baby shower. Sándwiches delicados. Pastelitos de frutas. Y regalos tras regalos. Vanessa sonreía. Las mujeres suspiraban. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó mi momento. Antes de partir el pastel, anuncié, copa de champán en mano, quiero hacer un brindis y compartir algo especial. 30 rostros se giraron hacia mí. Expectativas. Sonrisas. Cuando Vanessa me pidió que organizara este evento, me invadieron muchas emociones. Cabeceos comprensivos por todo el salón. Este último año ha sido difícil para mí. Muchos de ustedes lo saben. Descubrir que no podría tener hijos fue devastador. Vanessa palideció. Ella sabía. Sabía que yo no podía tenerlos. Y aún así me robó eso también. Pero hoy no se trata de mi camino. Se trata de celebrar nueva vida, nuevos comienzos. Levanté mi copa hacia Vanessa y su hermosa niña. Todos brindaron. Todos bebieron. Todos pensaron que el momento incómodo ya había pasado. Y entonces solté la bomba. ¿Y qué mejor forma de celebrar que con un poco de entretenimiento? Tomé el control remoto. Y la televisión del salón se encendió. Una presentación comenzó. Fotos de Vanessa durante el embarazo. Fotos familiares en fiestas. Imágenes que sacaban sonrisas. Hasta que cambió. Pantallazos de mensajes entre Mark y Vanessa. Explícitos. Fechados. Innegables. El salón explotó en jadeos. Vanessa dejó caer su copa. Se rompió en el piso, el jugo esparciéndose como sangre. Clare, apaga eso. Gritó. Pero no lo hice. Seguí hablando con calma. Como pueden ver, mi esposo y mi cuñada tienen una aventura desde hace bastante tiempo. Mucho antes de que siquiera supiéramos sobre mi infertilidad. Siguiente diapositiva, recibos de hotel, fechas, horarios. Su engaño, documentado. El silencio dio paso al murmullo horrorizado. La madre de Vanessa se tapó la boca. Mi suegra negaba con la cabeza. Y lo más interesante, continué mientras cambiaba la imagen. Es que el bebé que espera Vanessa no es de mi esposo. El caos se desató. Vanessa se levantó temblando. ¿De qué hablas? Claro que es.
Se detuvo. Sabía lo que iba a decir. ¿Es que, Vanessa? ¿De tu esposo? ¿Estamos seguras de la paternidad? Siguiente diapositiva. Una prueba de ADN. Falsa. Claro. Pero parecía real. Documentación médica. Nombres. Porcentajes. Eso es mentira. Gritó Vanessa. Es imposible. Lo es. Dije yo, muy tranquila. Has estado acostándote con al menos 2 hombres. ¿Estás segura de que no hubo un tercero? Tu instructor de yoga, tal vez. El que ves 3 veces por semana. En sesiones privadas. Otro disparo al aire. Pero el color que abandonó su rostro me lo confirmó. Había un tercer hombre. Yo no lo sabía. Pero ella sí. Esa es la maravilla de los mentirosos. Pierden el control de sus propias mentiras. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Jason entró, seguido de Mark y algunos otros hombres de la familia. Les había enviado un mensaje 1 hora antes, sugiriendo que dieran una sorpresa al llegar para el pastel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jason al ver el desastre frente a él. Sonreí. Perfecto timín. Jason. Justo estábamos hablando de la paternidad de tu bebé. Mark se lanzó hacia el control remoto. Clare, apaga eso ya. ¿Por qué, Mark? ¿No estás orgulloso de tu obra? ¿De tu engaño? ¿De tus planes de divorciarte de mí en cuanto supiste que no podía darte hijos? Volví a presionar el control. Aparecieron los correos con su abogado. Fuiste tan meticuloso documentando todo lo demás. Jason miraba la pantalla con los mensajes entre su esposa y su hermano. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión, y luego al odio. Hijo de... gruñó, lanzándose sobre Mark. Lo que siguió fue caos. Los 2 hermanos forcejeaban mientras las mujeres gritaban y se echaban para atrás. Vanessa lloraba histérica. Su madre intentaba consolarla y al mismo tiempo exigirle explicaciones. Mi suegra se desplomó en una silla, con la mirada perdida. Y yo me quedé ahí parada, tranquila, viendo el desastre que había orquestado. Alguien gritó que se detuvieran. Separaron a los hombres. Mark sangraba del labio. A Jason lo sostenían 2 primos. Hay más, dije al silencio que había caído sobre el cuarto. Mark y Vanessa no solo nos traicionaron a Jason y a mí. Traicionaron a todos ustedes. Nuestras familias. Nuestros amigos. Presioné el botón una vez más. Más documentos en pantalla. Mark ha estado robando dinero del negocio familiar durante años. Tiene cuentas en las Islas Caimán. Estaba planeando su escapatoria. Esto sí era cierto. Lo descubrí gracias a Richard. El padre de Mark se levantó. Pálido. ¿Es cierto?, le preguntó a su hijo. Mark no pudo. Ni siquiera lo miró a los ojos. Y Vanessa ha estado aislando a Jason de su familia y amigos. Gastando su dinero en tratamientos de fertilidad que le dijo que no estaban funcionando. Más verdades. Pedazos que reuní hablando con Jason y revisando estados de cuenta. Seguro se preguntan por qué expuse todo esto de forma tan pública, dije, mirando las caras atónitas. ¿Por qué no manejarlo en privado, con dignidad? Me acerqué a la mesa de regalos. Tomé un paquete grande, perfectamente envuelto. Porque ellos me lo quitaron todo en privado. Me mintieron en privado. Planeaban desecharme en privado. Le entregué el regalo a Vanessa. Y esa clase de traición merece una respuesta pública. Con manos temblorosas, Vanessa lo abrió. Dentro, un folder grueso con documentos legales. Papeles de divorcio, expliqué. Ya firmados por Jason esta misma mañana. Él no sabía toda la historia hasta hoy, pero sabía que algo iba a pasar. Solo falta la firma de Mark. Y la tuya, Vanessa. Jason asintió desde el otro lado del salón. Sabía que yo tenía pruebas de la infidelidad, pero no se imaginaba la magnitud ni lo pública que sería la revelación. Las condiciones no son negociables, dije con calma. Mark pierde su parte del negocio. Yo me quedo con la casa. Jason obtiene acceso total a las finanzas y un acuerdo fuerte. Y ustedes 2. Miré a Mark y a Vanessa. Se quedan con el uno al otro. Aunque, me pregunto por cuánto tiempo. Ahora que ya no está la emoción de esconderse. Mark dio un paso al frente,
furioso, humillado. Tú planeaste todo esto. Nos tendiste una trampa. No, Mark. Tú mismo te la pusiste. Me giré hacia los invitados. Gracias a todos por venir a celebrar. El pastel está delicioso. Llévense un pedazo si quieren. La fiesta ha terminado. Los invitados comenzaron a irse en silencio. Algunos me abrazaron. Otros no pudieron mirarme a los ojos. La mamá de Mark se detuvo frente a mí, llorando. Lo siento tanto, Clare, no tenía idea. Le apreté la mano. Lo sé. Yo tampoco. Por demasiado tiempo. Cuando casi todos se habían ido, solo quedábamos los protagonistas. Mark volvió a hablar. No tenías que hacerlo así, murmuró. Destruiste todo. Lo miré largo rato. Al hombre que alguna vez amé con todo. No, Mark. Tú destruiste todo. Yo solo me aseguré de que el mundo viera quién encendió la cerilla. Han pasado 18 meses desde aquel baby shower. El día en que todo cambió. La gente aún me pregunta si me arrepiento. De haberlo hecho público. De haber revelado todo con tanta precisión. No. Ni por un segundo. La traición trae consecuencias. Y Mark y Vanessa recibieron exactamente lo que merecían. La bebé nació un mes después. Una niña. De cabello oscuro y piel olivácea que no se parecía ni a Jason ni a Mark. El instructor de yoga de Vanessa desapareció más o menos al mismo tiempo. Se mudó al oeste del país. Saca tus propias conclusiones. Mark intentó pelear el divorcio. Pero las pruebas, especialmente el desfalco, eran demasiado contundentes. Su padre quedó destrozado. No solo por las mentiras de Vanessa, sino por el robo de su propio hijo. Al final, Mark lo perdió todo. La empresa, el respeto de su familia, su futuro. Vanessa tampoco tuvo mejor suerte. Cuando Mark se enteró de que la bebé no era suya, la dejó. Su familia le dio la espalda. Se mudó de regreso a su pueblo. Vive con su abuela. Trabaja como recepcionista. Cría a su hija sola. Jason y yo nos mantuvimos cercanos. Hay algo que une a quienes sobreviven una traición juntos. Él está saliendo con una mujer dulce que lo valora como es. Yo me quedé con la casa. La redecoré completa. Borré todo rastro de Mark. Abrí una consultoría, usando todos los contactos que conseguí mientras apoyaba la carrera de Mark. Resulta que soy excelente en planificación estratégica. ¿Quién lo hubiera imaginado? Hace 6 meses recibí una llamada de una agencia de adopciones. Una madre joven no podía quedarse con su bebé. Un niño necesitaba un hogar. No era como había imaginado convertirme en madre. Pero ahora, de pie junto a su cuna, viéndolo dormir. Sé que estoy exactamente donde debía estar. Mark me buscó una vez. Un año después de que todo se derrumbara. Quería hablar. Decía que me extrañaba. Que había cometido un error. Nunca respondí. Hay traiciones que no se perdonan. Y personas que no merecen una segunda oportunidad. Mi hijo se mueve en su cuna. Lo levanto. Respiro su aroma suave. Y siento una paz que creí que nunca volvería a tener. La traición revela mucho más que al traidor. Te muestra quién está contigo de verdad. Quien llega con vino y pizza cuando el silencio en casa pesa. Quien permanece cuando todo lo demás se rompe. Ahí supe quién era mi verdadera familia. Y no era la que tuve por matrimonio. A veces pienso en ese día. Las flores. Las decoraciones perfectas. El vaso roto sobre el piso de madera. La cara de Mark desmoronándose al darse cuenta de que todo estaba perdido. La sonrisa congelada de Vanessa mientras se derrumbaban sus mentiras. No siento alegría al recordarlo. Pero sí siento justicia. La sensación de que la verdad por fin fue dicha. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. No estoy de acuerdo. La mejor venganza es la verdad. Indiscutible. Pública. Clara. La que cambia para siempre la forma en que el mundo te ve. Ellos tomaron lo que no era suyo. Mintieron. Manipularon. Y perdieron todo lo que realmente importaba. Mientras yo, la que desecharon, la que pensaban que era débil, construí una vida nueva desde cero. Eso es lo que pasa cuando te subestiman. Nunca te ven venir. Hasta que ya es demasiado tarde.